Muy bien, iniciamos esta semana de trabajo con el tema de lo que es prueba de hipótesis, pero en este caso con una y dos proporciones. Es el curso de Bioestadística, la Universidad de San Carlos, el Centro Universitario Oriente, y Jorge Mario Noguera Arganza, su servidor en este caso, trabajando con el curso. Empezamos ya. Vamos a empezar primero recordando una de las primeras clases que tuvimos cuando teníamos la introducción a las pruebas de hipótesis, y lo que recordamos es que nos daban tres posibilidades para poderla hacer, que nos daban nuestros valores utilizando porcentajes, decimales, y nos podían dar fracciones. Las proporciones se manejan de esa manera. No me van a decir el 5%, no me van a decir el 10%, sino que me van a decir tanto de tanto. 5 de cada 100, 2 de cada 20, 50 de 400. Y esa es una proporción. Y esa es la que vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver de la misma manera que voy a tener dos proporciones, la que es de la muestra y la que es la proporción de la población. Como siempre, voy a establecer una diferencia y esa diferencia es la que me va a indicar. Recordando también que tenemos el valor de P y el valor de Q. P es la probabilidad de que ocurra el evento, Q es la probabilidad de que no ocurra. Al sumar las dos probabilidades, pues tengo el 100%. Como siempre, vamos a suponer que nuestra hipótesis nula es verdadera. Esta es parte de la prueba de hipótesis y es donde nos va a decir sobre qué vamos a trabajar. Vamos a recordar también que si la muestra es grande o la muestra es pequeña, si la muestra es grande, usamos Z, si la muestra es pequeña, utilizamos T. Entonces vamos a tener las dos posibilidades para seguir utilizando y poderla aplicar. Vamos a tener el ejemplo que se nos da en el 751. Vamos a hacer algunas anotaciones. Recuérdense que una de las partes principales que tenemos que hacer es leer para poder hacer bien las cosas. ¿Cómo las hacemos bien? Pues vamos revisando qué es el material que me están dando. Y eso es lo primero, ¿se acuerdan? Me dice que una investigación de consumidores de drogas intravenosas en una ciudad grande, en Coates, encontraron que 18 de 423 individuos con VIH positivo. Se pretende saber si es posible concluir que, ya empezamos entonces con las probabilidades acá, y en las probabilidades nos dice si es posible concluir que menos del 5% de los consumidores de drogas intravenosas en esta población tienen VIH positivo. Bueno, ¿qué significa esto entonces? Se hace una investigación y se encuentra una muestra de 423 individuos y 18 de ellos, bueno, 423 individuos que consumen drogas. Se les hizo el examen del VIH y 18 dieron positivo. Ahora se nos dice, ¿es posible concluir que menos del 5% de los consumidores de droga intravenosa en la población muestreada tienen VIH positivo? Entonces empezamos a encontrar, primero, los datos. ¿Qué datos me está dando el problema? Y nos dice, los datos se obtienen a partir de las respuestas de los 423 individuos, la muestra, de los cuales 18 tienen características de interés para nosotros, VIH positivo. En este caso armamos la primer proporción muestral. Por eso ocupamos la P y le colocamos este gachito arriba, significa proporción muestral. Y nos dice que son 18 de 423, lo traslado a decimal y el valor de P me da 0.0426. Por eso el investigador se hace la idea y dice, bueno, de 423 me dieron 18.
18 es el 4.26%. Entonces digo yo, bueno, ¿será posible corroborar esta parte en la cual menos del 5% de los consumidores tengan VIH positivo? Y empiezo a armar ya mi investigación. Voy a utilizar como siempre mis supuestos. Recuerden que eso no los puedo eliminar. Y en este caso, el supuesto que tiene este es aproximadamente igual que los demás, solo que decimos que acá mi proporción media, que es la distribución muestral, sigue una distribución aproximadamente normal de acuerdo con el teorema del límite central. Eso lo que nos recuerda es el tamaño de la muestra que estamos trabajando. Entonces, esa sería la primera información que nos da con los datos y los supuestos. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora viene la hipótesis. La hipótesis que me están dando, tengo que recordar, por favor, que lo que pretende encontrar en el problema es el del investigador. Y el investigador es H, que no se nos olvide. Entonces, HA me está diciendo que queremos conocer si la proporción de esta muestra es semejante a las poblaciones y nos dice que es menor al 5%. Entonces, esto es lo que queremos investigar. Pero esta hipótesis tiene una pequeña explicación y nos dice, se realiza esta prueba en el punto de igualdad. La conclusión a la que se puede llegar es al final, a la que se llegaría llevándose a cabo la prueba utilizando el valor supuesto de P para el 5%. Si HO es verdadero, entonces la proporción del 5%. Nos dice que si quisiéramos encontrar el error estándar, esta es la fórmula del error estándar. No, nótese que se utiliza el valor supuesto de P para calcularlo. Este se hace por la prueba entera, se basa en la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. Utilizar la proporción muestral para calcular la varianza no sería compatible con este concepto, pero nos dice que la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Nuestra estadística de prueba nos dice que la fórmula es nuestra P, la que estamos buscando en este caso. Esta es la que nos dan. Y aquí tengo ya los valores que estamos estableciendo con la fórmula. Entonces, ya tengo mi estadística de prueba, ya tengo mi hipótesis y ahora ya puedo pasar al siguiente. Recuérdense que estamos con los pasos. Pasamos al quinto paso y el quinto paso nos dice cómo se va a obtener la estadística de prueba. Y dice que la estadística de prueba se obtiene mediante la ecuación o la fórmula que tenemos acá. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ya la vimos una vez antes y aquí recalcamos esto. La distribución de la estadística de prueba. Recuérdense que esto es una explicación nada más de lo que se está haciendo. Y nos dice si la hipótesis nula es verdadera para todo problema. La estadística de prueba sigue una distribución aproximadamente normal con media cero. Eso que no se nos olvide. Todo el tiempo la media va a ser cero. Nos dice aproximadamente normal debido a la forma en que está hecho, pero vamos a revisar qué materiales tengo. Entonces me vengo a la regla de decisión. No nos decía el valor de alfa. Entonces nosotros suponemos que 5%. Yo sé que mi HA me está indicando que es menor al 5%. Esto no tiene nada que ver con alfa, por favor. Entonces el valor crítico va a ser este. Bueno, ¿de dónde saco el valor crítico? Recordamos que para el 95% alfa es el 5%. Y cuando nosotros tenemos esta relación, el valor de Z es en este caso, bueno, me hace falta agregar algo. Y de una cola. No importa si es cola derecha o cola izquierda, en este caso es cola izquierda.
Entonces, cuando es de una cola al 95%, el valor es de 1.645. Pero como es de cola izquierda, entonces le agregamos el símbolo negativo. ¿Por qué? Porque aquí están los negativos y aquí están los positivos. Entonces nos ubicamos en esta posición. El área crítica va a ser entonces, si el valor de Z 1.645 se va a rechazar HO, ¿cuándo? Cuando sea menor o igual a ese número. O sea, cuando tienda a la izquierda. Aquí tengo mi punto de corte del 1.645, negativo donde está el alfa 0.645. Tomando en cuenta esta situación, que entonces vengo y necesito resolver eh, la fórmula para saber dónde cae. Y esa es la siguiente posición que tengo. Número 7 nos dice calcular la estadística de prueba. ¿De dónde saco la estadística de prueba? Bueno, mi fórmula me pide primero lo que es el valor de la proporción muestral y dijimos que la proporción muestral, ¿qué es o cuál es el valor? Dijimos que era el 0.426. ¿De dónde sacamos el 4.26? Voy a retroceder y el punto 426 sale de los 18 miembros, o en este caso de los 18 individuos que se encontraron de VIH positivo de los 423. Eso me indica un 0.426 y eso es la parte de arriba, menos el 5%. ¿De dónde saco el 5%? Voy a mi hipótesis y mi hipótesis me está diciendo que es el 5%. Entonces ya tengo la primera parte, 0.426 menos 0.05. Me está diciendo que estoy trabajando sobre el 0.05, eso es P. Por lo tanto, Q va a ser 1 menos 0.05, me queda 0.95. Todo esto dividido el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es de 423 individuos. Ya armé mi fórmula y me piden la raíz cuadrada de esta multiplicación y aquí necesito hacer una resta. Aquí le puedo agregar, este libro no ocupa los ceros, solamente ocupa el punto, pero se sugiere que acá podamos colocar un paréntesis para poderlo hacer de buena manera. La respuesta que nos dice que es que Z es igual a menos 0.70. Este lo tengo que buscar en la curva. Recuerdo que mi límite establecido acá de mi área crítica era menos 1.645. Y mi decisión decía que si el número que me saliera en Z es menor a 1.645 o se desplaza a la izquierda también, que es la otra forma, iba a rechazar HO, pero que si era mucho más pequeño o se acercaba bastante a cero, otra forma de verlo, entonces no podría rechazar HO. Voy a mi decisión y mi decisión, ¿qué es lo que dice? No se puede rechazar HO. ¿Por qué? ¿En qué región quedó? De no rechazo. ¿Y por qué? Porque el punto 70 en este caso es mayor a 1.645. Y me va a decir alguien, pero si el 1.645 es más grande, sí. Pero la situación está que los números, mientras más se alejan del cero, son más pequeños. Y mientras más cerca del cero están, son más grandes. Entonces llego a la conclusión y se concluye que la proporción de la población que tiene VIH positivo probablemente sí sea el 5% o más, porque estamos llegando al punto 70. Por lo tanto, tengo cierto desplazamiento ahí en el que puedo ubicarme y en este caso sí es o más. Otra forma también de ver el o más es simplemente voy a mi hipótesis nula. ¿Qué dice mi hipótesis nula? Regreso. Y mi hipótesis nula decía que HO es, la proporción es mayor o igual al 0.05. Y ahí es donde tenemos lo que es. Vimos un parecido al principio. Aquí ya lo estamos viendo completamente en el proceso.
Muy bien, pasamos a la segunda parte de la exposición de hoy. Estoy viendo lo de una proporción. La forma continúa, solo que ahora vamos a estar trabajando con dos proporciones. Eso es lo que sucede acá. Vamos a empezar entonces y nos dice lo siguiente. Prueba de hipótesis para la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. Este es el tema. La prueba que se utiliza con más frecuencia con relación a la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones es aquella en la que la diferencia es cero. Seguimos manteniendo la misma idea de que la diferencia de las proporciones de las poblaciones es cero. Sin embargo, se puede probar que sea algún otro valor. Eso ya lo hemos manejado también. Si en el problema nos dice que la diferencia es 0.05, entonces ocupamos 0.05 o nos va a dar las dos poblaciones para que encontremos la resta. Es posible efectuar pruebas tanto unilaterales como bilaterales, según manteniendo la igualdad o cuando tengo hacia un lado o hacia el otro. Cuando la hipótesis nula va a probarse, la población, la proporción poblacional 1 menos 2 es igual a 0. Se supone que las proporciones de las dos poblaciones son iguales, por eso da 0. Esto se utiliza como justificación para combinar resultados de las dos muestras y obtener una estimación ponderada de la aprobación supuesta. Si se adopta este procedimiento, entonces tengo que utilizar esta fórmula para poder obtener la P media. Me dice que X más 1 más X más 2, todo eso partido N menos 1, N1 más N2. Esta fórmula no estaba, pero es simplemente encontrar el valor medio. No tiene gran complicación, sino que es encontrar la media de los datos y esa vamos a tener que aplicarla en el problema. Ahora sí, veamos el ejemplo. Ya vamos a la aplicación real, que es lo que me interesa en cuanto a la información. Veamos entonces los datos que tenemos y lo analizamos. En un estudio de cuidados nutricionales en asilos para ancianos, Lang y Justus encontraron que entre 55 pacientes con hipertensión, 24 tenían una dieta baja con restricción de sodio, que es lo normal en cualquier persona que tenga problemas con problemas con hipertensión. Recuérdese que la sal provoca efectos contrarios a la hipertensión. Por eso es que se le coloca esa dieta baja en sodio. De 149 pacientes sin hipertensión, 36 tenían una dieta sin sodio. Entonces ya me está dando las dos. Y viene la pregunta. ¿Es posible concluir que en las poblaciones muestreadas la proporción de pacientes con dieta restringida en sodio es mayor en pacientes con hipertensión que entre pacientes sin hipertensión? Entonces, aquí tenemos una relación y nos dice, con dieta, es posible concluir que la población muestrada, la proporción de pacientes en sodio con dieta restringida en sodio, entonces con dieta restringida en sodio, vamos a ponerle con, es mayor entre pacientes con hipertensos que tienen pacientes sin hipertensión. Ok. ¿Qué es lo que quiero lograr yo? Es posible concluir que en la población muestreada la proporción de pacientes con dieta restringida en sodio es mayor entre pacientes con hipertensión que entre pacientes sin hipertensión. Entonces, me está diciendo esto. Me está diciendo que los que tienen con sodio, con hipertensión y sin hipertensión. ¿Qué me está diciendo? Que es mayor. Esto es HA, que no se nos olvide. Se sugiere que en esto se hagan aquellas tablitas que yo les dije. Hacemos la tablita, le escribimos con y le escribimos sin. Y dice, encontraron 55 pacientes con hipertensión. Entonces, 24 de
55. De 149 sin hipertensión, 36 tenían la dieta. 36 de 149. Ya tengo mi P'. Y ahora me está diciendo que vamos a encontrar que sea mayor que. Los datos que me dan entonces, tengo principalmente estas dos que tengo que encontrar. Para poder encontrar la sumatoria total, pues tendría que sumar 149 más 144, pero la fórmula me pide otros datos que vamos a realizar en este momento. 24 de 55 y 36 de 149. Veamos entonces, solución, datos. Los datos corresponden a la información de consumo de sodio en dietas de los pacientes internados en el asilo de ancianos con y sin hipertensión, como se describe en la población del ejemplo. La estadística de prueba es esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y veamos, pasamos al siguiente. Los supuestos. Se supone que los pacientes estudiados forman una muestra aleatoria independiente extraída de poblaciones con y sin hipertensión. Luego viene mi hipótesis. ¿Y qué decía la hipótesis? Que la población HA me decía que la proporción de hipertensos es mayor a la no hipertensos. O al obtener la diferencia, me está diciendo que en la hipótesis alterna, va a ser mayor que 0. Esto es sin y esto es con, sin, dependiendo de la forma en que estemos viendo. Donde pH es la proporción de la población de pacientes hipertensos personal, con dietas bajas en sal, y pH línea es la proporción de la población de pacientes sin hipertensión que tiene dieta baja en sal. En sodio decía originalmente, pero es la misma sal que me están dando. Entonces, eso es lo que me indica que es entonces, bueno, que voy a tener una curva donde tengo el mayor aquí a la derecha, porque me está apuntando para acá. Por lo tanto, voy a tener mi área crítica en esta posición. Continúo. Y voy al número 4. El paso número 4 me dice la estadística de prueba. La estadística de prueba, pues ya vimos cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Aquí está. Luego viene la 5, distribución de la estadística de prueba. Y nos dice, si la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue aproximadamente una distribución normal o estándar. Mantenemos lo de la otra para poderla hacer. Pasamos a nuestra regla de decisión. Y nuestra regla de decisión, ¿cuál va a ser? Ok, regreso a la parte original. El problema no nos dice el valor de alfa. Entonces, yo supongo que es 5%. Estamos resolviendo con Z. ¿Por qué con Z? Porque tengo, ¿cuántos son los individuos? 55 y 149 pasan de 30. Por lo tanto, voy a utilizar Z. Entonces, cuando yo tengo el 5% del 95% de una cola, ocupo el 1.645. En este caso es positivo. ¿Por qué? Porque me está apuntando a la derecha, al área positiva. Entonces es positiva. Cuando apunta al área negativa, sigue siendo negativa. No tienen símbolo a la hora de buscarlo, pero sí la posición que esté utilizando. Ahora, yo hice algunas marcas acá en esta diapositiva para aclarar de dónde salen los resultados. Cálculo de la estadística de prueba. A partir de los datos de la muestra, tengo 24 sobre 55 y tengo 36 de 149. Recordamos que dijimos que la diferencia de las poblaciones iba a ser 0. Eso se mantiene, salvo que el problema diga otra cosa. Además de eso, necesito este valor que tengo acá, y este valor es la P media. La P media simplemente aplico esta fórmula, que es la que nos recomendaban, y es sumar las dos proporciones y sumar dentro del total.
24 más 36 son los que dieron origen a lo que es la proporción, y 55 y 149 son el tamaño de la muestra. Lo que estoy buscando es un promedio simplemente. Y en este caso me da punto 2941. Ese se ocupa en los dos lados. Y lo que hago es que este punto 2945 está ocupando el símbolo entonces de P medio. Y lo que hago es que se lo resto de 1 menos punto 2441, en este caso P media, y aquí voy a necesitar Q media para poderlo utilizar. Estos dos números me dan 7059, se ocupan iguales en ambos lados, pero en la parte de abajo voy a ocupar individual los tamaños de las muestras, 55 y 49. Hago la resta de ambos y trabajo lo que está en la parte de abajo y me va a dar 2.71. ¿Qué hago con ese 2.71? Ese 2.71 lo voy a localizar en la curva y me está dando un número muy grande. ¿Por qué? Porque mi estadística acá, el área crítica me decía 1.645 y ahora me está diciendo 2.71. Por aquí va a estar el 2 punto y algo, por lo tanto lo ubicamos más o menos en esta posición y el 2.71 estaría aquí. ¿Dónde? En el área de rechazo. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, voy a tener que rechazar a HO para darle continuidad a estos resultados que tengo en este momento. Vamos a la fase final, nos vamos al 8, decisión estadística, rechazo HO. ¿Por qué rechazo HO? Porque el 2.71 es mayor a 1.645 y cayó en el área de rechazo, en la región de rechazo. Entonces vengo y la que tiene validez en este caso es HA y nos dice que la proporción de pacientes con dieta restringida en sodio es mayor entre pacientes hipertensos que entre los pacientes sin hipertensión. Para poder dar la conclusión, ahí se acuerdan que nos vamos a las hipótesis y lo que estoy haciendo es dándole validez a la hipótesis del investigador. ¿Qué decía la hipótesis del investigador? Que nos vamos aquí. En las poblaciones muestreadas, la proporción de pacientes con dieta restringida en sodio es mayor entre pacientes con hipertensión que entre pacientes sin hipertensión. Y esto es lo que sí se pudo corroborar, que se llegó a esa respuesta al final del problema. Entonces, así es como se trabaja con las dos proporciones, con una proporción y con dos proporciones. Muy bien, así es como terminamos la sesión de trabajo de hoy, donde estuvimos viendo de una proporción y dos proporciones. Continuamos. Cuídense.